Ahora vamos a ver las losas macizas armadas en dos direcciones. Hemos visto losa maciza armada en una dirección, en este caso está armada según dos direcciones, es decir, la carga se distribuye según la dirección X y según la dirección Y. Y en este caso necesitamos más de dos apoyos, sino que necesitamos por lo menos 3 o 4 apoyos, es decir, pueden haber o 3 o bien uno más, es decir, los 4 bordes que tengan apoyo. Con respecto a las ventajas, este tipo de losa es más resistente que la losa que vimos armada en una sola dirección y por lo tanto, al ser más resistente, es capaz de resistir un poco más de carga y también es capaz de cubrir luces un poco mayores. Por eso con este tipo de losa podemos llegar a cubrir luces hasta 5 metros. Las otras ventajas son las mismas, es decir, también forman una estructura monolítica y como es una estructura monolítica, es decir, que hay continuidad entre todos los elementos estructurales, es una estructura que se adapta muy bien a resistir esfuerzos horizontales como por ejemplo el caso del sismo. Por lo tanto, son estructuras muy recomendadas para zonas como la nuestra donde está latente el tema de la presencia de sismo. Como desventajas, tiene las mismas desventajas que vimos en las losas macizas armadas en una sola dirección, que son las que se refieren en cuanto al costo y tiempo de encofrado. Después, que si las luces son muy grandes, al ser muy grande la luz, necesitamos mucho espesor y si el espesor es muy grande y como el hormigón es pesado, este, eso genera una sobrecarga que se va a ir transfiriendo o eh, demostrando en el resto de los elementos estructurales a los cuales se vaya transfiriendo esa carga. Se va a ir evidenciando, esa fue la palabra que quería decir. Es decir, si tenemos el peso de la losa muy grande, si esa losa descarga en una viga, la viga también va a ser sobredimensionada. Si esa viga apoya sobre columnas, las columnas también van a tener grandes dimensiones porque viene trayendo cargas sumamente elevadas desde el peso de la losa. Y después la otra desventaja que podemos decir es que transmiten fácilmente vibraciones, el ruido y el calor. No obstante, para poder salvar esas desventajas, bueno, hay aislaciones a las cuales podemos acudir para tratar de disminuir este tipo de falla. Entonces, en el caso de las losas que se encuentran armadas en las dos direcciones, la carga ya no se distribuye en una sola dirección como vimos antes, sino que parte de la carga va a venir en la dirección X y la otra parte de la carga va a venir en la dirección Y. Entonces, como vamos a tener carga en ambas direcciones, también vamos a tener armadura principal según la luz menor y armadura principal según la otra luz. Por eso, acá vamos a tener un H de una armadura en una dirección y un H de la armadura en la otra dirección. Recordemos que H es la altura útil que se mide desde el borde superior comprimido hasta el eje de la armadura que estamos considerando. Entonces, en este caso, tenemos armadura principal en las dos direcciones. No tenemos, como vimos en el caso de la losa armada en una dirección, no vamos a tener armadura de repartición, porque sí tenemos armadura principal. Y también se va a efectuar el análisis de la losa considerando fajas de 1 metro de ancho. Bien, entonces, como aparece acá, vamos a considerar para poder estudiar como si fueran vigas de 1 metro de ancho que se encuentran apoyadas en cada uno de los bordes según corresponda, según la dirección que estamos analizando. Entonces, lo que primero tenemos que definir es en el cual se encuentra la mayor carga, en qué dirección se encuentra la mayor carga, porque donde se encuentre la mayor carga vamos a tener el valor mayor de H. ¿Por qué? Porque al ser mayor el valor de H hay mayor brazo de palanca, por lo tanto resiste mejor los momentos. Entonces, eso sí debemos recordarlo, que según donde haya mayor carga, la armadura va a ir por debajo de la armadura en la otra dirección. En este caso, donde tenemos una losa, donde tenemos el mismo tipo de apoyo en los 4 bordes, es decir, todos los bordes articulados o todos los bordes empotrados,
En ese caso, lo que va a definir dónde hay mayor carga va a ser la luz. Si la luz es menor, entonces la carga se va a distribuir según esa luz, según esa dirección, y si hay mayor luz, hay menor carga, es inversamente proporcional. Siempre las cargas van a tratar de transferirse según la luz menor. Igual ya vamos a ver, ya lo vamos a analizar por qué se produce este tipo de situación. En este otro caso, donde tenemos dos bordes empotrados y dos bordes apoyados, en este caso hay mayor empotramiento en este otro sentido. Es decir, siempre la mayor carga se va a transferir según donde haya mayor rigidez. En este caso, cuando todos los bordes son iguales, la mayor rigidez se da según la luz menor. En este otro caso, donde tenemos dos bordes empotrados y otros bordes articulados, en ese caso la mayor rigidez se va a dar en esta dirección. Entonces, en esa dirección va a haber mayor carga y por lo tanto va a haber mayor momento, perdón. Según esa dirección hay mayor carga y mayor momento. Bien, independientemente de la luz. Acá se está evidenciando por los empotramientos de estos de los apoyos según la dirección X. ¿Cómo vamos a hacer para el proceso de cálculo? El proceso es muy similar al que hemos visto para una dirección, donde primero definimos con qué materiales vamos a trabajar, es decir, vamos a definir qué tipo de hormigón, un H17, un H21, es decir, definimos el tipo de hormigón y también vamos a definir el tipo de acero, con qué ADN o ADM vamos a trabajar. Luego definimos la luz de cálculo. Recordemos que en este caso vamos a tener luz de cálculo según la dirección X y vamos a tener luz de cálculo según la dirección Y. Y después calculamos los valores de H, es decir, los valores de la altura útil para las dos armaduras. Vamos a calcular el H mayor y luego el otro H lo vamos a obtener como un phi menor, un phi más chico. Como todavía no tenemos definido con qué diámetro de armadura vamos a trabajar, lo que tomamos como referencia es restarle un valor de 1 centímetro, es decir, como si estuviésemos trabajando con un phi del 10. Entonces, definimos la altura mayor, H mayor, luego restamos 1 centímetro y de esa manera tenemos el phi menor. Bien. ¿Cómo hacemos para encontrar ese valor de H mayor? Debemos dividir la luz mayor en el valor del coeficiente de esbeltez. Ese coeficiente de esbeltez depende del tipo de apoyo que tenga esa losa. Bien, si es una losa que se encuentra simplemente apoyada en los 4 bordes, el valor de M es 50. Si tiene 1 o 2 bordes apoyados o 3, el valor de M es 55 y si tiene los 4 bordes empotrados, el valor de M es 60. Entonces, para encontrar el H mayor, se divide la luz mayor de la losa que estamos analizando en el valor de M que corresponda en función de los tipos de bordes o del tipo de apoyos. Una vez que hemos encontrado ese valor de H mayor, recordemos que el valor de H en la otra dirección lo vamos a encontrar como este H menos 1 centímetro. Y luego encontramos el valor de la altura total, el espesor total de la losa, como el valor del H mayor más el valor de recubrimiento. Recordemos que ese valor de recubrimiento también va en función de la ubicación de esa losa, en función de la agresividad del ambiente donde esté colocada esa losa que pueda perjudicar la armadura. Entonces, de eso depende el mayor o menor espesor de recubrimiento. Entonces, recordemos que ese valor, el H mayor, va colocado según la dirección donde tengamos mayor momento flector y que es en el cual se va a transferir mayor carga. Luego hacemos un análisis de carga de la misma manera que lo hemos realizado en el trabajo práctico 1, de la misma manera que lo hicimos para la losa maciza armada en una dirección, y vamos a obtener ese valor de Q, que es el valor de la carga permanente más la sobrecarga. Ese valor de Q es el que ahora se va a transferir en las dos direcciones,
Es decir, parte se va a transferir en la dirección X y la otra parte se va a repartir según la dirección Y. Entonces, esa carga Q va a ser igual a la sumatoria de la carga que se distribuye según la dirección X más la carga que se distribuye según la otra dirección, según la dirección Y. Luego, igual que hicimos con el caso de las losas macizas armadas en una dirección, el siguiente paso sería calcular las solicitaciones. Es decir, necesitamos saber cuáles son los momentos máximos, ya sea en los tramos, pero también puede haber casos, en los casos en que los apoyos sean empotrados, vamos a tener momentos en empotramiento y también los esfuerzos de corte máximo. ¿Cómo hacemos para poderlo calcular? Como situaciones de borde, se nos pueden presentar estas 6 situaciones de borde. Bien, una en la cual tenemos todos los bordes iguales, todos simplemente apoyados. Otro donde tenemos 2 bordes empotrados y los otros 2 bordes articulados. Otro caso donde tenemos un borde empotrado y todos los demás libres. 2 bordes empotrados y los otros 2 libres. O bien que tengamos 3 bordes empotrados o los 4 bordes empotrados. Entonces, como analizamos según una dirección y según la otra dirección perpendicular, tenemos que ir definiendo cuál sería el esquema de viga. Recordemos que la losa la vamos a estudiar como viga de 1 metro de ancho, entonces para cada dirección debemos analizar cuál sería el esquema de viga que tenemos en función de los tipos de apoyo. Y en función de ese esquema de viga se van a determinar los tipos de los diagramas de momento flector. Supongamos que tenemos esta viga, este tipo de losa que tenemos acá, con un empotramiento en este caso, en este borde y otro empotramiento en este otro borde. Entonces, en este caso vamos a tener reacciones en I, que son estas que están acá. Acá sería una reacción en I de empotramiento. En este otro caso tendríamos, en este otro borde, una reacción en I, pero de un borde articulado. Y si analizamos en la dirección Y, acá tendríamos una reacción en X, empotramiento, y acá una reacción en X. Recordemos que el subíndice de la reacción corresponde al borde al cual es paralelo. Bien, acá tenemos un eje de coordenado X, entonces la reacción en este caso y la reacción en este otro caso va a ser reacciones en X. Acá tenemos un eje coordenado en Y, por lo tanto, la reacción en este empotramiento es reacción en Y empotramiento y en este otro caso reacción en Y de este borde que está sin empotrar. ¿Cómo hacemos para determinar la carga que se distribuye en cada uno de las direcciones? Hay diferentes métodos. Hay métodos clásicos, como estos que están mencionados acá, método de las diferencias finitas, método de los elementos finitos, otro con el método aplicando la teoría de Lagrange. Hay otros métodos simplificados, y que son los que vamos a usar nosotros en nuestro curso, que está el método de Marcus, método de las bandas o de las fajas y método del marco equivalente. El que nosotros vamos a analizar es este, el método de Marcus. Que sirve para losas rectangulares con carga uniformemente repartida. De todos modos, es un caso que se presenta muy usualmente. Y otros métodos es el método de análisis al límite, que es cuando se analiza la teoría plástica, y ahí tenemos métodos de la línea de fluencia o de rotura, métodos de los modelos o de laboratorios. Recordemos nosotros que siempre estamos manejándonos con idea de predimensionamiento. Por lo tanto, vamos a usar un método simplificado y dentro de ello vamos a elegir el método de Marcus. Acá lo que podemos ver, supongamos que tenemos una losa, que tenemos los 4 bordes apoyados de la misma manera y analicemos cómo que las losas es una sucesión de fajas, es decir, vamos a tener una sucesión de fajas según la dirección X y va a haber otra sucesión de fajas según la dirección Y. De estas sucesiones de fajas, consideremos las 2 fajas intermedias, esta que está según la dirección X y esta otra faja intermedia que se encuentra según la dirección Y. Y de esas 2 fajas consideremos este punto, el punto medio.
A ver, supongamos esta losa. Esta es una losa que tiene los 4 bordes articulados y acá hemos representado las 2 fajas intermedias. ¿Qué pasa con un punto que se encuentra justo en el punto medio? Es decir, en este punto acá. Cuando analizamos su deformación, cuando está aplicada la carga, ese punto se va a deformar de esta manera. Bien, es decir, que según estemos analizando en la dirección X o según estemos analizando en la dirección Y, ese punto que estaba acá en la superficie tiene la misma deformación. Bien, para cualquiera de las 2 fajas se deforma lo mismo. Lo que se traslada a ese punto según la dirección X es la misma cantidad que se traslada según la dirección Y, porque ese punto va a quedar ahí. Bien, van a quedar juntos las 2 fajas según esas 2 direcciones. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Este punto, cuando se deforma la losa, sufre un desplazamiento y pasa del punto O al punto O'. Pero esa deformación que tiene esta flecha es la misma, ya sea que estemos analizando en la faja según la dirección X o en la faja que tenemos según la dirección Y. Entonces, esa viene a ser la deformada, esta vendría a ser la deformada en la dirección X y que es igual a la deformada en la dirección Y. Lo veamos, acá es representado según la dirección X, que es donde hay menor luz, y según la dirección Y, donde hay mayor luz. Este valor de flecha, según de ese punto, según dirección X y según Y, es la misma. Entonces, la deformación en X es igual a la deformación en Y. Ahora veamos las curvaturas de la deformación. Según la menor dirección, se deforma, se deforma de esta manera, este vendría a ser el radio de curvatura. Según la dirección Y, que tiene luz mayor, el radio de curvatura es mayor, es este que tenemos acá. Entonces, el radio de curvatura según X es menor que el radio de curvatura según la dirección Y. Pero si recordamos cuando vimos línea elástica, la ecuación de la curvatura de la deformada, es decir, que es igual, la curvatura de la deformada igual a la inversa del radio de curvatura, entonces, en ese caso, la curvatura de la deformada en X va a ser mayor que la curvatura de la deformada en Y, que es la tangente a la curva. En este caso es mayor que la tangente de la curvatura que tenemos para este caso donde el radio de curvatura es más grande. Entonces, vemos acá que la curvatura de la deformada en la dirección X, que es la que tiene menor luz, es mayor que la curvatura de la deformada en la dirección Y, que es la que tiene luz mayor. Por lo tanto, esto, si recordamos la ecuación de momento, que dice que es igual al módulo elasticidad por el momento de inercia por la curvatura de la deformada, es decir, que momento es directamente proporcional a la curvatura de la deformada. Como la curvatura de la deformada en X es mayor que la de Y, entonces el momento en X va a ser mayor que el momento en Y. Bien, por eso con esto nosotros estamos explicando por qué las cargas tienen mayor carga según la luz menor de la losa. Una vez que hemos determinado la carga, y acá es donde empleamos nosotros el método de Marcus, que se denomina, en el cual vamos a tener tablas que se corresponden para cada una de las diferentes situaciones de borde de la losa que nos encontremos. En este caso son 2 bordes empotrados y esos 2 bordes se encuentran enfrentados. En este otro caso, otro ejemplo que saqué es donde hay 2 bordes empotrados, pero son 2 bordes contiguos. Bueno, así como estos 2 casos que estoy mostrando acá, el reglamento viene con los diferentes, para los 6 casos de borde que vimos anteriormente, vienen diferentes tablas. ¿Cómo se usa esta tabla? Esta tabla, como vemos acá, nos dan una serie de coeficientes. Esos coeficientes nos permiten calcular todas las solicitaciones, nos permite calcular momentos,
como esto que vemos acá, y también nos permiten calcular las reacciones. Los momentos y reacciones también para cada una de las direcciones y también, obviamente, en el caso de que tengamos empotramientos, también los diferencia. Entonces, esto nos da un coeficiente. ¿Cómo hacemos para encontrar? Supongamos que en este caso tenemos una losa de este tipo que tenemos acá y queremos encontrar el valor del momento de empotramiento en X. Bueno, debemos buscar cuál es el valor que corresponde acá, ya lo vamos a ver en una tablita más grande en la otra diapositiva, pero buscamos el valor que corresponda según la primera columna, luego vamos a encontrar un coeficiente. Ese coeficiente lo multiplicamos por el Q y por la luz menor de la losa elevado al cuadrado. Veamos, veamos, a ver, en esta otra, acá. Supongamos este tipo de losa. Tenemos una losa en la cual uno de los bordes, en este caso un borde I, se encuentra empotrado. El resto se encuentran articulados. En este borde vamos a tener una reacción en I empotramiento, que es esta que tenemos acá. Vamos a tener una reacción en I en este otro borde. Y vamos a tener una reacción en X que va a ser igual a la reacción en X que tenemos acá, porque no tenemos empotramiento en ningún borde X. Bien, entonces las reacciones en X van a estar en esta, acá y acá. Y después, momento, sí, vamos a tener momento en X, que va a ser el momento en el tramo, según la dirección X. Vamos a tener un momento en X empotramiento y en la otra dirección vamos a tener un momento en Y. Entonces, ¿cómo hacemos? Entramos primero a esta columna. Tenemos que ver la reacción de las luces de los lados de la losa que estamos analizando. Si el lado menor es X, LX es menor que LY, ingresamos por la tabla de arriba hacia abajo, es decir, vamos a ingresar la tabla de acá para acá. En cambio, si la longitud en Y es menor que la longitud en X, vamos a ingresar de acá para arriba. Bien, entonces, siempre la luz menor sobre la luz mayor. Si la menor es X, ingresamos así, y si la menor es Y, ingresamos de abajo hacia arriba. Entonces, sacamos esa relación, luz menor sobre luz mayor, ingresamos y buscamos cuánto vale ese valor. Supongamos que la longitud en X es menor que la longitud en Y y nos da una relación de 0,75. Entonces, con ese valor de 0,75, venimos y buscamos cada uno de los coeficientes que corresponda. Para encontrar el momento en empotramiento en X es menos 0,1050 multiplicado por el valor Q que obtuvimos del análisis de carga y multiplicado, en este caso, por LX al cuadrado. ¿Por qué? Porque si ingresamos de acá hacia abajo era porque LX era menor. Por eso acá dice LX al cuadrado. Recordemos que siempre es coeficiente por la carga total por la luz menor al cuadrado. Si la LI era mayor que LX, vamos a ingresar por acá, buscamos la relación y vamos leyendo los coeficientes según la solicitación que queremos obtener en esta fila. Entonces, de esa manera vamos a obtener cada uno de los momentos y cada una de las reacciones. Supongamos, yo recién les di el ejemplo de 0,75. Supongamos que nos da 0,72. Bueno, en este caso podemos elegir o 0,70 o 0,75. Por ahí lo que conviene es elegir el más próximo. En este caso, 0,70. Bien, recordemos que siempre estamos manejándonos en predimensionamiento, con lo cual los resultados que llegamos a definir no son tan, no varía tanto con que tomemos un valor u otro. En esta diapositiva están representados cómo se fisura la losa. En el caso que vemos acá, donde todos los bordes son iguales, en ese caso las líneas de rotura se encuentran a 45 grados de los bordes. Bien, en este caso todas las líneas de roturas
están a 45 grados. Entonces se rompe de esta manera que tenemos acá. Cuando nosotros estamos encontrando reacciones, ¿qué significa? Que sobre este borde, por ejemplo, que es vamos a tener una reacción en I, esa reacción en I corresponde a toda esta área de incidencia, o sea, a esta área de influencia, que es un triángulo. Entonces, la carga que tenemos dentro de ese triángulo es la que va a estar aplicada sobre ese borde, que va a ser una reacción en I. En este otro borde, es decir, toda esta carga que tenemos acá, ¿bien? Toda esa carga va a ser la reacción en I, que es una carga, el valor que estamos obteniendo de la tabla es el valor de una carga concentrada aplicada en el centro de esta viga. Lo mismo nos va a pasar con este otro caso, en este otro apoyo, vamos a tener una reacción en X y esa reacción en X va a corresponder a este paralelogramo que tenemos acá. No va a ser un triángulo como pasa con las reacciones en Y, sino que las reacciones en X, en este caso, para este tipo de situación de borde, vamos a tener dos paralelogramos, es decir, una reacción en X que va a ser en este apoyo, que va a ser igual a la reacción en X que tenemos en este apoyo. En este otro caso, suponiendo que tengamos uno de los bordes empotrados, ¿qué va a pasar? Acá vamos a tener una reacción en I, pero empotramiento, mientras que acá vamos a tener una reacción en I. Es decir, vamos a tener diferentes valores para este apoyo y para este. Si bien son las dos son reacciones en I, pero en este caso es un apoyo empotrado. Esas son las reacciones que tenemos acá. Sobre este borde es una reacción en I. Sobre este borde vamos a tener una reacción en I empotramiento. En la otra dirección vamos a tener esta reacción en X, que va a ser la carga concentrada, y es lo que estamos representando acá, reacción en X y reacción en X. Recordemos entonces que los datos que estamos obteniendo acá son las cargas concentradas de las reacciones correspondientes al área de influencia de cada tipo de losa. Por lo tanto, después, si esta carga que nosotros estamos obteniendo acá, que es una carga concentrada, necesitamos para que después calcular la viga, esa carga concentrada la vamos a tener que distribuir en la longitud total de vigas. De todos modos, bueno, ese tema ya lo vamos a ver luego cuando veamos vigas y cuando veamos cómo se produce la transferencia de carga de las losas a las vigas. Entonces, con esos coeficientes podemos calcular todas las solicitaciones, momentos máximos, entramos y apoyo y reacciones máximas. Y lo tenemos entonces de esta manera, como el coeficiente por la carga total, recordemos, independientemente de cuánto va para cada una de las direcciones, acá vamos a estar trabajando con la carga total por la luz menor elevado al cuadrado. Una vez que ya tenemos los coeficientes, los máximos coeficientes, debemos seguir el mismo proceso que hicimos para la losa maciza armada en una dirección. Verificamos el hormigón, es decir, ahí encontramos el valor de KH como H sobre la raíz de M sobre B. El B sigue siendo 1 metro y acá vamos a estar considerando MX o MI según corresponda a cada uno de los tramos, o también vamos a estar considerando en los casos donde corresponda el M de empotramiento. Ese valor de KH nos tiene que dar mayor o igual al KH empotramiento, al KH asterisco, que para el tipo de hormigón y de acero que estamos usando, recordemos que vale 608. En el caso que KH nos dé por debajo del KH asterisco, procedemos de la misma manera que hicimos con la losa armada en una dirección. O bien aumentamos la altura de la losa, o bien colocamos armadura en la zona de compresión. En el caso de que optemos por aumentar la altura, ¿qué hacemos? Igualamos ese valor de KH al de KH asterisco y de ahí despejamos el valor de H. Entonces, con ese valor ya definido de KH, bueno, eso es en el caso de que decidamos incrementar la altura, pero suponiendo que decidamos colocar armadura en la zona de compresión, y bueno, como el valor de KH es menor que el KH asterisco, es decir, para un acero ADN 420, que es el que corresponde a esta planilla, y para un hormigón H17, que es esta columna, si el valor de KH nos da por debajo de
KH asterisco, que es 608, si no optamos por incrementar la altura, lo que debemos hacer es colocar armadura en la zona de compresión. Y acá, en esta columna, vamos a ver, dice KS1, este sería el valor del coeficiente KS, que es el que nos permite calcular la armadura en la zona de compresión. Entonces, con este valor de KS, se calcula la armadura en la zona de tracción y con este valor de KS1 estaríamos calculando la armadura en la zona de compresión cuando el KH nos dio por debajo del KH asterisco. Una vez entonces que tenemos el KH, tenemos los valores de KS, de ahí procedemos a determinar la armadura, la sección de armadura, que nos va a dar en centímetros cuadrados por metro de ancho, que va a ser igual a la sección de armadura al KS por M sobre la altura. En este caso debemos tener cuidado que el M sea el máximo, ya sea de tramos o de apoyo, y tenemos que tener mucho cuidado con cuál es la altura que estamos considerando. Recordemos que la altura mayor corresponde al lado o a la dirección en la cual tenemos mayor rigidez. Una vez que hemos encontrado el valor de AS, entramos a la misma tabla que ingresamos con la losa armada en una sola dirección, que es la tabla 55, y como reglamentación también estipula como una armadura mínima principal, acá sí va a ser para cada dirección, una sección de 3,35 centímetros cuadrados que corresponde a un phi del 8 cada 15 centímetros. Es decir, no podemos usar un diámetro menor a phi de 8 y tampoco podemos usar una separación mayor a 15 centímetros. Esos valores son entonces los que obtenemos de esta misma tabla que tenemos acá. ¿Qué pasa? Acá un ejemplo. Por ejemplo, nos da que en la dirección X necesitamos una armadura de 6,40 centímetros cuadrados. Entonces, buscamos un valor, en este caso 6,54, lo cual corresponde a un phi del 10, que lo podemos optar, un phi del 10, con una separación de 12 centímetros. Es decir, si recordamos la armadura principal, 6,40 nos da por encima de 3,35. Y después, phi del 10 es mayor que phi del 8 y 12 centímetros es menor que 15 centímetros, con lo cual es una armadura que sí la podemos usar. Ahora, supongamos que nos da 6,40 y vemos acá y queremos elegir 6,65. Entonces, ese corresponde a un phi del 12, lo cual no habría problema porque es mayor que phi del 8, pero resulta que la separación es de 17 centímetros y la reglamentación dice que no podemos tener una separación mayor de 15. Entonces, este tipo o esta solución de phi del 12 cada 17 centímetros no la podemos optar porque estamos incrementando la separación más allá de la que la reglamentación nos permite. Una vez que hemos hecho todo este procedimiento de cálculo, procedemos a efectuar la planilla. En esa planilla vamos a ir volcando cada una de las losas y para cada una de ellas vamos a analizar qué pasa en la dirección X y qué pasa en la dirección Y. Entonces, de la misma manera que llenamos la otra columna, vamos volcando la luz, la carga, que va a ser la misma acá en las dos direcciones, el H, uno va a tener según la luz menor, supongamos que en este caso es X, va a tener un determinado H y en la otra dirección va a tener el H menos este mismo H, pero menos 1 centímetro. Luego el D, que va a ser el mayor H más el recubrimiento, reacciones, grado de empotramiento, momento que tenemos en cada una de la dirección. Y supongamos que tenemos una losa que está en la dirección X, que tenga un empotramiento en uno de los lados. Entonces, calculamos acá la armadura que va a tener en el tramo. Supongamos que tenemos esta losa, es una losa como esta que está acá, en la cual en este borde que está aquí, ese borde sería el empotrado. Bien, a ver, lo vuelvo a graficar. Esa sería la losa y este borde que está acá es empotrado. Entonces,
Calculamos la armadura en el tramo. La vamos a colocar acá, o sea, en esta fila, para la dirección X. Calculamos la armadura en el tramo y nos da eso. En el borde que estaba a la izquierda, que no está empotrado, acá vamos a doblar la mitad de la armadura del tramo. Esa va a ser la armadura que vamos a volcar en los cuadritos que aparecen a la izquierda. En el de la derecha, ahí tenemos que calcular, porque vamos a tener un momento de empotramiento. Entonces, con ese momento de empotramiento deberemos calcular cuál es la armadura necesaria para ese borde empotrado. Como ya hemos doblado la mitad de la armadura del tramo de la losa, entonces, en ese borde empotrado deberemos colocar adicionales. Ese adicional, ¿cómo lo vamos a calcular? Como la cantidad de armadura que se requiere en ese borde empotrado menos la armadura que ya hemos doblado. Esa diferencia de armadura es lo que va como adicional. Entonces, eso es lo que se va a manifestar acá porque vamos a ver que a la derecha hay más armadura que la que corresponde a la mitad de la armadura del tramo. En cambio, a la izquierda vamos a tener la armadura del tramo dividida en dos. En este caso, como son losas macizas armadas en dos direcciones, no lleva armadura de repartición. Y bueno, ya casi en observaciones, si se quiere, se puede colocar que en el apoyo de la derecha corresponde a una armadura adicional debido a que es un borde empotrado.